Durante mis años de juventud, invertí toda mi fortuna, mi inteligencia y mi paciencia en construir la fachada de una familia perfecta, solo para verla derrumbarse en pedazos. En una noche tormentosa, justo después de llegar a la puerta de mi casa tras cerrar la negociación de un proyecto corporativo que salvaría una empresa, mi suegra me agarró del cabello y me arrastró por el suelo, mientras el hombre al que amaba profundamente se abalanzaba sobre mí y me daba un puñetazo que me dejó el rostro cubierto de moretones. Me echaron a la calle entre insultos, llamándome interesada y cualquiera. Pero estaban completamente equivocados. No tenían idea de que la mansión de $5 millones en Bel Air donde estaban parados, así como la empresa que dirigían, eran de mi exclusiva propiedad. Con una sola llamada telefónica, dejé a toda esa familia mirando al abismo, expulsada de todo lo que creían suyo, obligada a descubrir lo que significaba dormir bajo la lluvia helada debajo de un puente de la ciudad. Hoy voy a contarles cómo les di una brutal lección de realidad a esos parásitos despiadados y sin corazón. Los truenos retumbaban mientras desgarraban el cielo nocturno sobre Los Ángeles. Mi camioneta avanzaba entre las calles inundadas rumbo a las exclusivas urbanizaciones privadas de Bel Air. El reloj del tablero marcaba exactamente la medianoche. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Acababa de sobrevivir a 10 horas de negociaciones con un grupo de inversionistas franceses. Tenía la garganta seca y el cuerpo agotado, pero dentro de mí ardía una auténtica chispa de felicidad. El contrato, valorado en decenas de millones de dólares, había sido firmado. Aegis Development. La empresa constructora de mi esposo, Kai, acababa de salvarse oficialmente de la quiebra. Una crisis provocada únicamente por su pésima gestión durante el último año. Me dije que al día siguiente, cuando escuchara la noticia, Kai estaría eufórico. Mi suegra, Rowena, que últimamente no dejaba de quejarse por el dinero, quizá por fin reduciría sus constantes reproches. El vehículo se detuvo frente a los imponentes portones de hierro forjado de la propiedad. Aquella casa había sido un regalo de bodas de mis propios padres, registrada exclusivamente a mi nombre mediante un sólido acuerdo prenupcial con estrictas cláusulas de separación de bienes. Pero para proteger el frágil ego de mi esposo, jamás lo mencioné ni presumí de ello. Permití que Kai se jactara delante de sus familiares, diciendo que todo aquel imperio había sido construido con sus propias manos. Desbloqueé la puerta principal con mi huella digital y entré. Todo estaba completamente oscuro. Solo la tenue iluminación cálida de la sala proyectaba algo de luz en el interior. Me incliné para quitarme los tacones, y antes siquiera de poder estirarme, escuché pasos apresurados descendiendo por la amplia escalera de roble. ¿Tienes el descaro de aparecer en esta casa a estas horas? ¿Crees que esto es un motel barato donde puedes entrar a medianoche como una mujer de la calle? Me sobresalté y levanté la vista. Rowena estaba frente a mí, con los ojos desorbitados y las manos apoyadas en las caderas. De su ropa de estar por casa emanaba el olor rancio de un linimento medicinal. Rowena, acabo de terminar una negociación con los inversionistas franceses. El proyecto urbanístico ya fue firmado. La empresa está salvada, te lo aseguro. Estoy agotada. Por favor, déjame subir a descansar. ¿Un contrato? Engaña a quien quieras, pero a mí no. La empresa pertenece a mi hijo. Él es el director ejecutivo y lleva dormido desde las 10 de la noche. Tú no eres más que una mantenida que mueve papeles inútiles. ¿Con quién estabas negociando exactamente? ¿Saliste a revolcarte con algún inútil y ahora usas el trabajo como excusa para ensuciar el nombre de mi hijo? Rowena, me estás faltando gravemente al respeto. Sabes mejor que nadie cómo he vivido en esta casa durante los últimos 5 años. No voy a permitir que manches mi honor. ¿La mocosa se atreve a contestarme? ¿Crees que porque tienes una cara bonita puedes pasar por encima de esta familia? Voy a enseñarte cómo debe comportarse una buena esposa. Antes de terminar la frase, Rowena se lanzó sobre mí. Su mano huesuda se cerró sobre mi cabello perfectamente peinado con una fuerza salvaje. El tirón fue tan repentino y violento que perdí el equilibrio y caí de bruces sobre el frío suelo de mármol.
Mis rodillas golpearon la piedra y una punzada insoportable atravesó mi cabeza. Suéltame. ¿Te has vuelto loca? Sí, estoy loca. Lo suficiente para enseñarte a no aparecer a medianoche. Lo suficiente para que dejes de mostrar esa actitud arrogante frente a tu suegra. Entrégame ahora mismo las tarjetas de crédito y la clave de la caja fuerte. Yo manejo las finanzas de esta casa. No tienes derecho a quedarte con un solo centavo. Intenté desesperadamente apartar sus dedos, que parecían tenazas de hierro enredadas en mi cabello. La humillación me quemaba la garganta. A ella no le importaba lo más mínimo mi seguridad ni mi agotamiento. Lo único que le importaba, lo único que la había mantenido despierta hasta medianoche esperándome, era el dinero. Ese dinero es mío. Es fruto de mi esfuerzo y sacrificio. No tienes derecho a exigirlo. Suéltame inmediatamente. Justo cuando el forcejeo alcanzaba su punto máximo, las luces de la escalera se encendieron. Kai bajó corriendo. Llevaba puesto el pijama de seda italiana que yo misma le había comprado el mes anterior. Levanté mis ojos llenos de lágrimas hacia el hombre con quien compartía mi vida. Esperaba que interviniera. Esperaba que me tendiera una mano para sacarme de aquella degradación. ¿Qué demonios estás haciendo, Lisandra? No tuve tiempo de responder. Kai se abalanzó hacia adelante. Pero no para apartar a su madre. Levantó el puño y me golpeó brutalmente en el rostro. Todo se volvió negro. El puñetazo de un hombre adulto fuera de sí impactó directamente contra mi pómulo derecho y mi cuenca ocular. Un zumbido ensordecedor explotó dentro de mi oído. Salí despedida hacia atrás y choqué contra la pata de una mesa de cristal. El sabor metálico de la sangre llenó la comisura de mis labios. «Dale una paliza, hijo», gritó Rowena. Es una víbora traicionera que esconde dinero a mis espaldas. Se atreve a contestarme. No tiene ningún respeto por esta casa. ¿Te crees muy lista, Lisandra? Llevo demasiado tiempo soportándote, rugió Kai. ¿Crees que porque ganas algo de dinero y tienes algunos contactos puedes darme lecciones dentro de mi propia empresa? ¿Crees que no sé que envías dinero a escondidas a tus padres en Ohio para remodelar su casa? Hoy vas a entregarme todas las cuentas financieras y vas a transferirme esta casa o juro por Dios que saldrás arrastrándote de aquí. Yo permanecía tendida sobre el suelo de mármol. Mi pecho subía y bajaba con dificultad. La sangre caía de mis labios formando gotas escarlatas sobre las impecables baldosas blancas. El dolor físico de mi pómulo hinchado y de mi cuero cabelludo desgarrado no era nada comparado con el derrumbe psicológico que estaba sufriendo. Miré a las dos personas que se alzaban sobre mí. La suegra que apenas el día anterior me adulaba para que le comprara bolsos de diseñador ahora mostraba la expresión feroz de una bestia hambrienta. El esposo que esa misma mañana me había enviado mensajes llamándome amor y suplicándome que salvara su empresa ahora me observaba con una crueldad y una codicia imposibles de comprender. ¿Todavía me miras con esa actitud? Levántate y toma un bolígrafo. Déjame dejar esto perfectamente claro. Esta casa es mía. La empresa es mía. Si vives bajo mi techo, obedeces mis reglas. Llama a tu abogado, Thaddeus, añadió Rowena con veneno en la voz. Que traiga la escritura preparada y la obligue a firmarla. Las desagradecidas como ella solo aprenden por las malas. Me limpié la sangre de los labios con el dorso de la mano. Curiosamente, no derramé ni una lágrima. Ya no me quedaban lágrimas. Durante 10 años luché sin descanso en el mundo de las finanzas corporativas, administrando enormes flujos de capital. Jamás me rendí ante ningún competidor. Y, sin embargo, había sido lo bastante estúpida como para encerrarme voluntariamente en la jaula de hierro del matrimonio. Me había arrancado mis propias garras para convertirme en una oveja dócil ante los ojos de su familia. Me incorporé lentamente y me puse de pie. Todo mi cuerpo me dolía, pero mi espalda permanecía recta como una flecha. Acomodé mi cabello desordenado y ajusté el cuello de mi blusa arrugada. Mi mirada pasó por encima de la sonrisa triunfante de Rowena y se clavó en el rostro furioso de Kai. ¿Ya terminaron de hablar? Pregunté. ¿Todavía te atreves a responderme? ¿No tienes miedo? Bramó Kai. ¿Miedo?
Lo miré fijamente mientras una sonrisa helada aparecía en mis labios. No tengo miedo. Lo que siento es asco. Dices que esta casa es tuya. Dices que la empresa es tuya. Tu memoria se está deteriorando de una manera bastante lamentable. Kai, no la escuches. Mi hijo es el director ejecutivo. Es tu esposo y el hombre de esta casa. En un matrimonio, lo que es tuyo también es suyo. No intentes manipular las cosas, chilló la madre. Rowena, tu conocimiento de las leyes de propiedad de California es tan escaso como tu decencia humana. Que aparezcas como residente en una declaración fiscal no te convierte en propietaria. Esta propiedad fue adquirida antes del matrimonio. Cada ladrillo, cada sofá donde descansas cómodamente fue comprado con mi dinero antes de firmar el certificado de matrimonio con tu hijo, bajo un estricto acuerdo prenupcial de separación de bienes. Las escrituras están en mi caja fuerte. A nombre de Lisandra Thorne. Estás mintiendo. Yo te di $5,000 para ayudarte con el pago inicial. ¿$5,000? Solté una carcajada seca en medio de la noche que hizo que ambos retrocedieran un paso. Tus miserables $5,000 apenas alcanzaron para cubrir la instalación del sistema inteligente de automatización de la casa. Kai, llevas demasiado tiempo creyéndote tus propias mentiras. Y en cuanto a la empresa, ¿de verdad piensas que ocupas el puesto de director ejecutivo gracias a tu talento? Si yo no hubiera inyectado el 70% del capital con mi propio dinero para rescatarte hace 3 años, ahora mismo estarías escondiéndote de los prestamistas. Maldita víbora. Lo planeaste todo desde el principio para atrapar a mi familia. Eres una estafadora. Kai empezó a tartamudear mientras su rostro se volvía pálido. No he estafado a nadie. Te di una vida de lujo que jamás habría soñado tener en toda tu miserable existencia. ¿Quieres quitarme el trabajo de toda una vida y lanzarme a la calle? Perfecto. Entonces te mostraré cómo muerde una verdadera serpiente venenosa cuando la arrinconan. Caminé tranquilamente junto a ellos hacia la consola de la entrada. Tomé mi bolso de diseñador. Al verlo, Kai se lanzó hacia mí intentando arrebatármelo. ¿Qué crees que estás haciendo? Deja todo aquí. Te prohíbo sacar cualquier cosa de esta casa. Di un paso atrás y lo miré fijamente. Vuelve a tocarme una sola vez más y lo descubrirás. La herida de mi rostro, el mechón de cabello que tu madre me arrancó, cada segundo de esta agresión quedó grabado por el sistema oculto de cámaras de seguridad en 4K instalado en esta sala. Eres director ejecutivo. Piénsalo bien. Si estas imágenes de violencia doméstica e intento de extorsión llegan mañana por la mañana al Departamento de Policía de Los Ángeles y a la portada del periódico, ¿de verdad crees que conservarás tu preciado cargo? Está mintiendo. No hay cámaras aquí. Solo intenta asustarnos, hijo. Saqué mi teléfono móvil, desbloqueé la pantalla y abrí la aplicación de administración inteligente de la vivienda. Con un solo toque reproduje el vídeo de lo ocurrido apenas 5 minutos antes. Los insultos de Rowena y el brutal puñetazo de Kai resonaron con absoluta claridad en el silencio de la sala. Kai palideció por completo y dejó caer los brazos. Rowena permaneció inmóvil, con la boca abierta y un dedo tembloroso apuntando hacia el teléfono. ¿De verdad creyeron que una mujer dedicada a las finanzas corporativas iba a ser tan estúpida como para no proteger sus bienes y su propia vida dentro de su casa? Lisandra, yo. Perdí el control porque estaba estresado. No exageremos las cosas. Kai tartamudeó nerviosamente. Cállate. Lo interrumpí con frialdad. A partir de este momento, las negociaciones han terminado. ¿Les gusta tanto esta casa? Quédensela. Disfruten de su última noche durmiendo sobre sábanas de algodón egipcio, porque mañana les mostraré lo que se siente caer directamente del cielo al infierno. Les di la espalda y salí por la puerta principal con pasos firmes y calculados. Los truenos seguían rugiendo mientras la lluvia helada golpeaba mi rostro. Pero dentro de mí ardía un fuego imposible de apagar. Subí a mi camioneta y me senté frente al volante. El sabor de la sangre se mezclaba con el agua salada de la lluvia. Tomé mi teléfono y marqué un número. A la tercera llamada respondieron. Silas, necesito un favor.
Mañana a las 8 de la mañana en punto activa el protocolo completo para congelar todas las cuentas corporativas de Aegis Development. Prepara el mejor equipo de seguridad privada que tengas y consigue una orden judicial de desalojo. Tenemos algo de basura que sacar de mi casa. El vehículo se internó en la oscura noche de Los Ángeles. La lluvia golpeaba el parabrisas como si intentara borrar toda la amargura que acababa de vivir. Me observé en el espejo retrovisor. Mi pómulo hinchado. Mi ojo amoratado. Los mechones de cabello arrancados descansando sobre mis hombros. Después de abrirme camino desde un simple puesto de analista hasta convertirme en directora financiera, jamás había permitido que nadie me pisoteara. Y, sin embargo, el hombre que elegí como esposo me había pagado mis sacrificios con un puñetazo. No lloré. Las lágrimas de debilidad habían desaparecido en el mismo instante en que crucé el umbral de aquella mansión. Esa clase de basura humana no merecía ni una sola lágrima de mi parte. Mi destino no era la casa de mis padres en Ohio. No quería preocuparlos mostrándome en aquel estado lamentable. Mi destino era el centro médico Cedar Sinai. Necesitaba un informe médico detallado e irrefutable. Sería el arma legal más letal para llevar a mi agresor ante la justicia. En la sala de emergencias, el médico de guardia me observó con compasión. Yo, con absoluta frialdad, solicité radiografías, documentación completa y una confirmación escrita que estableciera claramente que mis lesiones eran consecuencia directa de una agresión física y violencia doméstica. Cuando tuve el informe médico en mis manos, lo guardé dentro de mi bolso como si fuera un amuleto. De pronto, mi teléfono comenzó a vibrar insistentemente. Era Kai. Lo dejé sonar 3 veces antes de contestar, activando de inmediato la grabación de la llamada. Lisandra, ¿dónde estás? ¿Te has vuelto loca saliendo en medio de esta tormenta? Lo de antes fue una simple discusión doméstica. No exageres las cosas. Los matrimonios discuten a veces. Además, estoy sometido a mucha presión. Eres mi esposa. Debes ser comprensiva y paciente. Regresa ahora mismo. Mamá está muy alterada. ¿Llama simple discusión a un puñetazo en la cara y a tu madre arrastrándome por el suelo? Kai, ¿de verdad crees que soy lo bastante idiota como para caer en una manipulación psicológica tan barata? No seas insolente. Ya me he rebajado bastante llamándote para pedirte que vuelvas. No olvides con quién estás casada. Si tus padres en Ohio descubren que estás peleando con tu suegra y huyendo de casa en mitad de la noche, morirán de vergüenza delante de sus vecinos. Así que será mejor que regreses y le pidas disculpas a mi madre. Dame el teléfono. ¿Por qué sigues hablando con ella? Déjame hablar con esa mocosa. La voz chillona de Rowena irrumpió desde el fondo. Lisandra, escúchame bien. Si das un solo paso fuera de esa propiedad, jamás volverás a entrar. ¿Crees que porque tienes algo de dinero puedes comprar esta casa? Ya he llamado a todos nuestros conocidos y a los miembros del club de campo. Mañana todo el mundo sabrá qué clase de víbora eres. Una nuera irrespetuosa y sin principios que se atreve a levantar la mano contra su suegra. Haré que jamás vuelvas a mostrar tu rostro en Los Ángeles. Llama a quien quieras, Rowena. Difámame todo lo que quieras. Pero asegúrate también de contarles con lujo de detalles cómo tú y tu hijo intentaron robar mis bienes. Veremos qué opinan un juez federal y el Departamento de Policía de Los Ángeles sobre tu versión de los hechos. ¿Me estás amenazando con la policía? ¿Crees que te tenemos miedo? Llámalos. Les diré que te caíste por las escaleras. A ver quién te cree. ¿Dónde están tus testigos? No necesito testigos. El sistema oculto de cámaras con audio de la sala será mi mejor testigo. Disfruta de tu arrogancia mientras todavía puedas. Colgué con frialdad, negándoles la oportunidad de seguir escupiendo basura. Sentada en el estacionamiento del hospital, abrí mi computadora portátil y me conecté al Wi-Fi. Inmediatamente envié las grabaciones de seguridad y el informe médico a mi abogado, Silas Sterling. Llevaba años siendo mi representante legal personal. Era un litigante brillante, despiadado y extraordinariamente eficaz. Escribí un breve mensaje. Orden confirmada. Iniciar plan B.
Retirar todo el capital operativo de Aegis Development. Preparar la demanda de divorcio, la denuncia penal por violencia doméstica y los cargos por extorsión. Aegis Development, donde Kai figuraba como director ejecutivo, no era más que un cascarón vacío. 3 años antes, cuando estaba ahogado en deudas debido a desastrosas inversiones en criptomonedas, fui yo quien aportó el capital necesario para sanear las cuentas y absorbió el 70% de las acciones. Lo dejé conservar el puesto de director ejecutivo únicamente para preservar una mínima parte de su dignidad. Pero aquel título ilusorio sería lo primero que le arrebataría. Sin mis fondos. Sin mi firma autorizada como accionista principal. Aegis quedaría completamente paralizada. Los proveedores exigirían sus pagos. Los bancos iniciarían ejecuciones. Y Kai finalmente aprendería el precio de su codicia insaciable y de su absoluta incompetencia. Encendí el motor y desaparecí en la noche, dejando atrás un matrimonio completamente podrido. Al día siguiente no fui a la oficina. Reservé la suite presidencial del Waldorf Astoria Beverly Hills para convertirla en mi refugio y en el centro de operaciones de mi guerra. Mi rostro seguía hinchado, pero mi mente jamás había estado tan lúcida y fría. Lo primero que hice fue contactar a una de las agencias de investigación privada más prestigiosas de California. Simplemente no creía que la repentina agresividad y avaricia de mi esposo y mi suegra hubieran surgido por un conflicto doméstico común. Tenía que existir un motivo oculto. Un secreto oscuro detrás de su desesperada urgencia por obligarme a transferir la mansión en plena madrugada. Tan solo 3 días después, un grueso expediente de la agencia de detectives descansaba sobre el escritorio de mi hotel. Lo que encontré dentro no solo me produjo asco. También me hizo soltar una amarga carcajada ante mi propia ceguera durante los últimos años. Mi esposo, Kai. El hombre que siempre hablaba de moral, familia y valores. Llevaba más de 1 año manteniendo una amante. La joven se llamaba Aria. Trabajaba como recepcionista en una de nuestras empresas proveedoras. Y lo más repugnante de todo. Aria estaba embarazada de 4 meses. Iba a darle a la familia el hijo que Kai siempre había deseado. Mi suegra, que constantemente me humillaba llamándome esposa estéril e inútil, conocía perfectamente la existencia de aquella amante y de ese futuro nieto desde hacía meses. De hecho, acompañaba frecuentemente a la joven a sus ecografías secretas. Y le compraba ropa de maternidad y regalos utilizando la asignación mensual que yo misma le entregaba para sus gastos personales. El expediente también incluía fotografías de Kai y su madre visitando un lujoso ático en Century City. El dinero para la reserva de aquella propiedad había salido directamente del fondo de contingencia corporativo de Aegis Development. Una reserva que yo había protegido sacrificando incluso mi propia salud. Habían diseñado el plan perfecto. Obligarme a transferir la mansión. Robar toda mi fortuna personal. Y después arrojarme a la calle sin nada para instalar cómodamente a la amante y al futuro heredero dentro de mi propia casa. Me recosté en el lujoso sofá mientras degustaba una copa de Cabernet de Napa Valley. El dolor de la traición parecía completamente anestesiado. Había sido reemplazado por el desprecio más puro y absoluto. Abrí la aplicación inteligente de seguridad en mi teléfono. La red de cámaras y micrófonos ocultos que había instalado en la propiedad de Bel Air transmitía todo en tiempo real. No tenían la menor idea de que cada uno de sus movimientos estaba bajo mi control. Kai, ¿qué demonios estás haciendo? Escuché decir a Rowena. Si ibas a golpearla, debiste hacerlo bien. Obligarla a firmar y luego dejarla marcharse. Ahora lleva días desaparecida. Tiene el teléfono apagado y Aria me está presionando. Dice que quiere mudarse ya mismo para descansar durante el embarazo. Su barriga sigue creciendo. ¿Pretendes que mi nieto siga escondido como un marginado? Encuentra a Lisandra y tráela de vuelta. Mamá, ¿crees que mis nervios no están destrozados? Desde esta mañana el banco no ha dejado de llamarme. Los proveedores de materiales se presentaron en la oficina exigiendo pagos. Las cuentas de la empresa están congeladas de repente. No puedo retirar ni un solo dólar. Apostaría lo que fuera a que fue Lisandra. Cerró el grifo. Si la presiono demasiado y entrega ese vídeo a la policía,
Voy a terminar en la cárcel. Eres un idiota, hijo. Es una mujer. Está loca por ti. Solo tienes que bajar el tono, decirle unas cuantas palabras bonitas y se ablandará. Llámala y dile que me han llevado de urgencia al hospital en estado crítico para que regrese. En cuanto cruce la puerta, tendré listo un vaso de jugo de naranja con somníferos. Cuando lo beba y empiece a marearse, le tomas la mano, le pones un bolígrafo y la obligas a firmar la transferencia de la propiedad. Mi amigo notario aceptó falsificar la fecha y sellarlo por una comisión. Una vez firmado el documento, no habrá vuelta atrás. ¿Y qué va a hacer después? ¿Demandarnos? ¿No es demasiado arriesgado, mamá? ¿Y si se da cuenta? ¿De qué tienes miedo? Yo te respaldaré. Como mucho llamaré a sus padres en Ohio. Me pondré a gritar que es una adúltera. Sus padres son respetados profesores de secundaria. Si ven a su hija retratada como una cualquiera, te apuesto lo que quieras a que ni siquiera se atreverán a defenderla. Tiene que firmar cueste lo que cueste. Esta mansión y la empresa deben pertenecerles a ti y a mi nieto. No permitiremos que esa estéril se quede con nuestro dinero. Escuchar cada palabra venenosa y despiadada salir de la boca de la mujer a la que llamé madre y del hombre que consideré mi familia resultaba casi cómico. Despreciaban la ley. Ignoraban las consecuencias. Y, sobre todo, subestimaban enormemente a Lisandra Thorne. Somníferos. Chantaje usando a mis padres. De verdad me veían como un corderito indefenso camino al matadero. Muy bien. Si querían representar una obra teatral sobre el amor familiar para tenderme una trampa, yo participaría encantada. Entraría directamente en su trampa. Y la convertiría en su propia tumba. En esta partida de póker de alto riesgo, sería yo quien pondría todas las cartas sobre la mesa. 4 días después de la tormenta, decidí regresar a la propiedad de Bel Air. Escogí deliberadamente un vestido gris, amplio y sin gracia. Me maquillé apenas un poco y oscurecí las ojeras con polvo para aparentar ser una mujer agotada, débil y completamente destruida por su crisis matrimonial. En cuanto empujé la pesada puerta de roble, vi a Kai sentado en el sofá con una expresión de sufrimiento tan falsa como evidente. Al verme, se puso de pie de un salto y corrió hacia mí con una cara tan hipócrita que me produjo náuseas. Lisandra, cariño, has vuelto. ¿Dónde has estado? Mi madre y yo te hemos buscado por todas partes estos días. Te llamé cientos de veces. Por favor, perdóname. Aquella noche había bebido un poco. La presión del trabajo me sobrepasó y perdí el control. Te suplico que me perdones. Golpéame, insúltame, haz lo que quieras, pero no me abandones así. Di un paso atrás para evitar el contacto de sus manos. Bajé la mirada y forcé mi voz a temblar, interpretando perfectamente el papel de la esposa herida y dependiente. ¿De verdad todavía te importo? Pensé que tú y tu madre querían matarme para quedarse con esta casa. He estado viviendo en casa de una amiga. Iba a presentar la demanda de divorcio, pero cuando pensé en nuestros 5 años de matrimonio, no tuve el valor. Gracias a Dios. Mira quién ha vuelto a casa. Rowena salió de la cocina sosteniendo una bandeja de frutas y luciendo una sonrisa tan falsa que me recorrió un escalofrío por la espalda. Se acercó, tomó mis manos y comenzó a acariciarlas mientras interpretaba el papel de suegra comprensiva. Todo fue culpa mía aquel día. Tengo muy mal carácter y fui una tonta. Kai también sabe que se equivocó. No ha comido ni dormido por el remordimiento. Los problemas matrimoniales deben resolverse dentro de casa. Querida, te prometo que jamás volveré a levantar la voz contra ti. Debes estar agotada. Siéntate. Voy a prepararte un jugo de naranja recién exprimido para que recuperes fuerzas. ¿El jugo de naranja? Exactamente lo que había escuchado a través del sistema de vigilancia. Pensaban usar sedantes para obligarme a firmar. Asentí, fingiendo que sus palabras dulces habían derretido mi determinación. Sí, Rowena, por favor. Me siento un poco mareada. Kai, ¿podrías subir a buscar mi pijama? Quiero darme un baño. Aprovechando que Kai subía las escaleras y que Rowena estaba ocupada en la cocina preparando aquella mezcla venenosa,
Me deslicé rápidamente hacia el despacho de Kai en la planta baja. Con la velocidad y precisión de una directora financiera experimentada, conecté una memoria USB militar cifrada a su computadora personal. Conocía su contraseña de memoria. En menos de 3 minutos, un programa especializado clonó todos los datos de su disco duro. Informes financieros internos. Listados de contratos ficticios. Facturas falsas utilizadas para desviar dinero. Mensajes de texto. Transferencias bancarias dirigidas a Aria, su amante. Oculté la memoria USB dentro de mi sostén. Y, aprovechando la ocasión, instalé una microcámara con forma de botón en un punto ciego de la estantería, orientada hacia el escritorio. Desde ese momento, ninguna transacción sospechosa realizada en aquella oficina escaparía a mis ojos. Salí del despacho y me senté en el sofá justo cuando Rowena apareció con el vaso. Aquí tienes tu jugo, cariño. Bébetelo para sentirte mejor y luego sube a descansar. Tomé el vaso. Sentía las miradas intensas de Kai y Rowena clavadas en mi mano mientras observaban expectantes. Acerqué el borde a mis labios. De repente fruncí el ceño y lo aparté. Rowena, este jugo tiene edulcorante artificial. Tiene un sabor muy amargo. Últimamente sigo una dieta estricta sin azúcar. Me provoca alergia. Lo dejaré en el refrigerador. Si Kai tiene sed, puede bebérselo. Si me disculpan, voy a darme una ducha. Sin darles tiempo para reaccionar, dejé el vaso sobre la mesa de centro, tomé mi bolso y subí las escaleras. A mis espaldas escuché claramente a Rowena rechinar los dientes. Y a Kai soltar un profundo suspiro de frustración. Su plan para drogarme y robar mi firma había fracasado miserablemente. Pero aquello era apenas el calentamiento. Me encerré en el dormitorio principal, abrí mi computadora portátil y transmití todos los datos robados directamente al servidor seguro de mi abogado, Silas. La verdadera guerra de exterminio comenzaba ahora. Cada centavo que me habían robado para mantener a la amante. Cada dólar obtenido gracias a mi esfuerzo. Se los haría devolver multiplicado por el sufrimiento. Querían esta casa. Querían la empresa. Yo les daría una montaña colosal de deudas. Un cascarón corporativo vacío. Y un billete directo hacia una prisión federal. Dejaría que ellos mismos ajustaran el nudo alrededor de sus cuellos. Que siguieran actuando. Que siguieran fingiendo. Porque en ese escenario, era yo quien escribía el guión. Aquella misma noche, encerrada en mi habitación, me sumergí en el océano de información extraída de la computadora de Kai. El resplandor de la pantalla iluminaba mi rostro frío. Cada cifra. Cada factura. Cada contrato fantasma. Todo aparecía ante mí como cuchillas afiladas que despedazaban la fachada del matrimonio que alguna vez intenté salvar. Kai no era simplemente un mal esposo. Era un auténtico parásito. Estaba drenando el capital de Aegis Development, una empresa de la que yo poseía el 70% de las acciones. Gracias a mi experiencia financiera, me tomó menos de 2 horas desmontar toda su red de fraude. Kai había creado 3 empresas fantasma registradas a nombre de antiguos compañeros de fraternidad. Todos los materiales de construcción para los grandes proyectos eran comprados a través de esas empresas intermediarias. Los precios se inflaban entre un 30 y un 50%. La enorme diferencia jamás regresaba a la compañía. Era transferida directamente a una cuenta personal a nombre de la joven recepcionista embarazada. Hice clic en una carpeta oculta. Decenas de fotografías de Kai y Aria viajando por Europa aparecieron en pantalla. También encontré la escritura del ático de Century City registrada a nombre de Aria. Recibos de bolsos Prada. Joyas Cartier. Y toda clase de lujos. En total, el dinero que había saqueado de la empresa en apenas un año superaba la escalofriante cifra de $2 millones. $2 millones. Ese dinero era el fruto de mi esfuerzo. De noches enteras sin dormir elaborando informes. De reuniones de alto nivel que me provocaron úlceras estomacales. De años luchando para conseguir clientes. Y él, con total impunidad, utilizaba todo aquello para construir un nido de amor para su amante. Tomé el teléfono y llamé a Silas.
respondió al instante, aunque eran las 3 de la madrugada. Silas, toda la evidencia del desfalco, las empresas fantasma y el ocultamiento de activos de Kai ya está en tu servidor. Revísala cuidadosamente. Mañana a primera hora, como accionista mayoritaria, presentaré una medida cautelar de emergencia ante el Tribunal Superior alegando una grave violación fiduciaria. Quiero que congelen todas las cuentas operativas de Aegis Development. Nadie, y mucho menos el director ejecutivo, podrá retirar ni un solo centavo. Y Silas, contacta de inmediato a los inversionistas franceses. Utiliza la cláusula de incumplimiento contractual para transferir legalmente el proyecto a mi sociedad privada. Aegis Development se quedará sin nada más que deudas. He recibido toda la información, Lisandra, respondió Silas con profesionalismo. Con esto podemos iniciar procedimientos penales federales por malversación, incumplimiento fiduciario y fraude corporativo. La orden de congelamiento entrará en vigor al inicio de la jornada laboral. Sus obras quedarán paralizadas por falta de liquidez. Estará completamente acorralado. Hay algo más. Prepara una citación para la junta directiva exigiendo que el director ejecutivo explique el agujero financiero de la empresa. Pero no la envíes todavía. Quiero que Kai experimente el terror de ver cómo su imperio se derrumba sin entender por qué. Apretaremos lentamente la cuerda alrededor de su cuello. A la mañana siguiente me desperté temprano. Vestía ropa cómoda y sencilla. Fingía sufrir una migraña terrible. Kai me observaba de reojo intentando parecer atento y preocupado. No tenía la menor idea de que, en ese mismo instante, mientras ajustaba su corbata de seda para ir a jugar a ser un gran empresario, el congelamiento de sus cuentas ya era completamente oficial. Permanecí sentada, bebiendo café negro y observando en silencio toda aquella farsa. Kai, dijo Rowena, cuando llegues hoy a la oficina, dile al departamento de contabilidad que me transfiera $5,000. Voy a comprar ese sillón de masajes alemán importado. La espalda me está matando. Ah, y también quiero la membresía VIP del spa del centro. Todas mis amigas la tienen y, si yo no, se burlarán de mí. Tranquila, mamá. Le diré a la jefa de contabilidad que haga la transferencia enseguida. La empresa está prosperando gracias al nuevo proyecto urbanístico. Va a llover dinero. Compra todo lo que quieras. Removí lentamente mi café y sonreí para mis adentros. ¿Llover dinero? Ya veremos de dónde sacan agua cuando el pozo se seque. Exactamente a las 10 de la mañana, el micrófono instalado en su despacho comenzó a transmitir la señal a mi teléfono. ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿Las cuentas están congeladas? ¿Quién dio esa orden? Yo soy el director ejecutivo. ¿Qué clase de juego está jugando el banco? A través de la cámara observé a Kai golpear el escritorio con los puños, rojo de ira. Frente a él, la jefa de contabilidad temblaba mientras sujetaba varias carpetas. Señor, el banco nos notificó que el congelamiento fue solicitado directamente por la accionista mayoritaria, propietaria del 70% de la empresa. Alegaron un grave riesgo financiero y suspendieron todo el flujo de efectivo. Esta mañana llegaron 3 subcontratistas exigiendo el pago de materiales. Y los trabajadores sindicalizados amenazan con abandonar sus puestos si la nómina no se paga. No tenemos ni un solo dólar líquido. No sabemos qué hacer. Maldita sea. Esa desgraciada me tendió una trampa. Quiere empujarme al abismo. Llama al departamento legal. Voy a demandar al banco y a esa miserable. Yo seguía disfrutando tranquilamente una infusión de manzanilla en la mansión. ¿Demandarme? ¿Con qué autoridad? Yo tenía todo el poder legal. Él no era más que un empleado con un cargo elegante. El pánico se propagó rápidamente desde la oficina corporativa hasta la casa. Al mediodía, Kai irrumpió por la puerta principal como un animal acorralado. Estaba pálido y empapado en sudor. Rowena corrió a recibirlo alegremente. ¿Qué ocurre, hijo? ¿Transferiste el dinero para el sillón? La tienda me está presionando. Olvídate del maldito sillón. La empresa se está hundiendo. Lisandra retiró el financiamiento y congeló las cuentas. Les debo millones a proveedores y contratistas,
Y no tengo forma de pagar. Mañana los acreedores van a caerme encima. Dios mío. Gritó Rowena. Esa mujer es el demonio. Te dije que la obligaras a firmar aquella noche. Ahora se dio cuenta de todo y nos está atacando. ¿Qué hacemos? ¿De dónde vamos a sacar dinero? ¿Y si aparecen los cobradores? No lo sé. La única salida es obligarla a transferirme esta mansión. Con el título de propiedad puedo hipotecarla en el banco y conseguir liquidez. Cueste lo que cueste. Tenemos que quitarle esas escrituras o terminaremos viviendo debajo de un puente. Desde el balcón del segundo piso escuché perfectamente toda aquella conspiración. No tenían escapatoria. Querían hipotecar mi casa para pagar las deudas generadas por el dinero que Kay había despilfarrado en su amante. Su descaro superaba cualquier límite de la decencia humana. Regresé a mi habitación sonriendo. Había llegado el momento de lanzar la red definitiva. Querían la casa. Querían una firma notariada. Iba a darles exactamente lo que deseaban. Pero sería su sentencia de muerte. Durante los días siguientes, la atmósfera dentro de la mansión se volvió asfixiante. Kay vivía pegado al teléfono, acosado por los acreedores. Rowena caminaba de un lado a otro como una leona enjaulada. Cambiaron completamente de estrategia. Pasaron de la violencia a la adulación más patética imaginable. Coincidentemente, aquel fin de semana Rowena cumplía 60 años. En el pasado, yo solía alquilar restaurantes de 5 estrellas para celebrarlo por todo lo alto. Ese año decidieron organizar una gran fiesta en la mansión de Bel Air. Sabía perfectamente que no era una celebración. Era una trampa. Una representación cuidadosamente preparada para utilizar la presión familiar y obligarme a entregar mi fortuna. El sábado, la propiedad fue decorada con una ostentación exagerada. Rowena llevaba un vestido rojo de terciopelo y un collar de falsas perlas. Los amigos más cercanos de Kay, antiguos compañeros de fraternidad, inversionistas y miembros de la élite social comenzaron a llegar en masa. Todos admiraban con asombro el lujo de la propiedad. Naturalmente, creían que Kay la había pagado y que yo era simplemente una afortunada cazafortunas. No puedo dejar de elogiar a mi Kay, proclamó Rowena en voz alta. Es un hijo maravilloso. Quiso celebrar aquí para reunir a toda la familia. Esta casa la consiguió gracias a años de trabajo duro. Lisandra tuvo mucha suerte al casarse con él. Ya saben cómo son las cosas. Las mujeres no están hechas para los grandes negocios. Descendí lentamente por la gran escalera. Vestía un elegante vestido negro de seda. Lucía radiante. Exactamente lo contrario de la mujer derrotada que esperaban encontrar. Al verme, la conversación se apagó. El padrino de Kay, un magnate inmobiliario retirado, carraspeó antes de lanzar uno de sus habituales discursos conservadores. Lisandra, por fin bajas. Un pomposo inversionista de capital de riesgo, supuesto mentor de Kay, levantó su vaso de bourbon. He oído que Illis está atravesando ciertos problemas de liquidez. En nuestro círculo, las parejas poderosas se apoyan mutuamente. Mantener tus bienes separados mientras la empresa de tu esposo se tambalea no genera una buena imagen ante los inversionistas. Deberías integrar esa propiedad en un fideicomiso conjunto y permitir que Kay la utilice como garantía. Así es como se construye la verdadera riqueza. Sonreí con una calma aterradora. Me acerqué. Miré directamente al anciano. Luego dirigí la vista hacia Kay y Rowena, que interpretaban a la perfección el papel de víctimas. Tiene toda la razón. En un matrimonio hay que apoyarse en los buenos y malos momentos. Pero ¿sabe usted quién pagó realmente esta casa y la empresa donde Kay presume de ser director ejecutivo? Desde que nos casamos, él no ha aportado ni un solo salario al hogar. He sido yo quien ha mantenido económicamente a toda esta familia. Y ahora que sus gastos irresponsables lo han arruinado, todos ustedes se unen para exigirme que utilice mis bienes personales para cubrir sus deudas. ¿Dónde está la lógica en eso? No difames a mi hijo. Gritó Rowena, alterada. Mi hijo trabaja desde el amanecer hasta la noche y tú eres una egoísta avara. Toda la familia es testigo.
Si no transfieres esta casa a su nombre para que pague sus deudas, te marcharás de aquí ahora mismo. Lisandra, te lo suplico. Kai realizó una actuación digna de un premio de cine. Se arrodilló y dejó que las lágrimas llenaran sus ojos. Los acreedores me están acorralando. Solo tienes que firmar este poder notarial para que pueda hipotecar temporalmente la casa. Cuando cobre los proyectos de construcción, recuperaré todo. Sálvame. Te lo ruego. Los invitados comenzaron a murmurar. Me llamaban fría. Insensible. Una reina de hielo. Alguien me entregó un documento legal previamente preparado para la disposición de bienes. Solo faltaba mi firma. De verdad creían que la presión social de toda la familia lograría doblegarme. Estaban terriblemente equivocados. Abrí mi bolso de diseñador y saqué otro documento. Estaba repleto de cláusulas legales. También extraje una estilográfica. Me acerqué a Kai. No lo miré con rabia. Lo observé con la misma lástima que se siente por un necio. Muy bien. Ya que lo planteas así, por el bien de nuestro vínculo, voy a ayudarte. Este es un poder legal elaborado por mis abogados. Por medio de este documento te otorgo autoridad absoluta para administrar y liquidar las deudas de Aegis Development. Léelo con atención y después firmaré. Kai, cegado por la codicia y por su absoluta ignorancia legal, únicamente leyó el encabezado. Poder absoluto sobre Aegis Development. Eso fue suficiente. Me puso el bolígrafo en la mano de inmediato. No advirtió que el documento jamás mencionaba mi mansión de $5 millones. Era una trampa jurídica perfectamente diseñada. El documento establecía de manera explícita que Kai Thorne asumía personalmente y con responsabilidad ilimitada todas las deudas, incumplimientos y préstamos de Aegis Development. Además, liberaba completamente a la accionista principal, es decir, a mí. Y prohibía expresamente utilizar cualquiera de mis bienes personales como garantía. En otras palabras, acababa de transferir legalmente toda aquella montaña de residuos financieros tóxicos directamente sobre sus hombros. Y jamás podría escapar de ella. Firmé con un solo movimiento. En cuanto levanté la pluma, Rowena arrebató el documento de mis manos y lo abrazó como si fuera un tesoro. Firmó. De verdad firmó. Por fin esta casa pertenece a mi hijo. Gritaba de alegría. ¡Qué estúpida eres! Ahora que has firmado, ya no nos sirves para nada. A partir de mañana te echaré a la calle. Esta casa es para mi familia. Gracias, Lisandra, añadió Kai con una sonrisa cínica. Pero ya es demasiado tarde para nosotros. Tengo a otra mujer. Una mujer de verdad. Una que me dará el hijo que tú nunca pudiste darme. No una adicta al trabajo, amargada y estéril como tú. Empaca tus cosas y lárgate. Toda la familia estalló en carcajadas. Se burlaban de mí sin disimulo. Lejos de enfadarme, solté una carcajada auténtica. La más sincera que había tenido en 5 años. Por fin los veía exactamente como eran. Payasos cavando su propia tumba. ¿De verdad creen que lo que tienen en las manos es la escritura de mi casa? Guárdala bien, Kai. Dentro de unos días comprenderás el verdadero poder de ese papel. Feliz cumpleaños, Rowena. Considéralo tu despedida de la alta sociedad. Me di media vuelta y subí tranquilamente a empacar una maleta con mis pertenencias más importantes. Abajo continuaban los brindis y las risas victoriosas. Estaban embriagados por su propia fantasía. Completamente ajenos al hecho de que una bomba legal y financiera acababa de activarse. A la mañana siguiente, el ambiente en la mansión había cambiado por completo. Madre e hijo caminaban con la cabeza en alto. Ya no ocultaban su arrogancia. Estaban convencidos de que tenían mi destino en sus manos. Yo permanecía sentada en la sala, bebiendo café negro mientras revisaba en mi iPad los informes matutinos enviados por Silas. A las 10 de la mañana sonó el timbre. Rowena corrió hacia la puerta. Minutos después regresó tomada de la mano de una joven. Era Aria. La amante de poco más de 20 años. Llevaba un ajustado vestido de maternidad de diseñador que resaltaba orgullosamente su embarazo.
Su maquillaje era excesivo. Y observaba el lujo de la sala con una avaricia imposible de ocultar. «Estás llevando a mi nieto en tu vientre. Debes caminar con cuidado», dijo Rowena con ternura exagerada. «Kai, baja enseguida. Arya ya se muda oficialmente con nosotros». Kai bajó las escaleras apresuradamente. Sus ojos se iluminaron en cuanto la vio. Kai la abrazó y acarició su vientre, ignorándome por completo. «Arya, amor mío, esta es tu casa a partir de hoy. Si quieres redecorar cualquier cosa, solo dímelo y llamaré a los contratistas». La amante me observó con arrogancia. Cruzó los brazos y habló con un tono agudo y provocador. «Hola, Lysandra. Supongo que sabes perfectamente quién soy. Kai me contó que llevas 5 años siendo completamente estéril y que ni siquiera pudiste darle un hijo. Una mujer que no puede tener hijos no sirve para nada. Yo llevo al hijo de Kai en mi vientre. Ya firmaste la transferencia de la casa a nombre de Kai. ¿Qué estás esperando? Lárgate de una vez para que pueda cambiar este sofá. Me da asco pensar que te sentaste en él». Dejé lentamente mi taza de café sobre la mesa. El sonido de la porcelana chocando contra el cristal resonó como un disparo. Miré fijamente su vientre abultado. Una carcajada histérica estuvo a punto de escapar de mis labios. ¿El hijo de Kai? Realmente no tenía ni idea. Pero me guardé la verdad. Decidí permitir que siguieran disfrutando de aquella patética ilusión. Levanté mis ojos fríos hacia aquella joven insolente. ¿Tu casa? ¿Tu sofá? Tienes una imaginación muy activa. ¿Crees que una barriga hinchada te da derecho a entrar en esta familia? Pregúntale al hombre que tienes al lado quien pagó con su tarjeta corporativa el vestido que llevas puesto. Cállate. Arya va a darme un nieto. Ella es la señora de esta casa. Rugió Rowena. El documento que firmaste ayer está guardado en mi caja fuerte. Mañana Kai irá al despacho del abogado para poner todo a su nombre. Ya no te queda absolutamente nada. Recoge tus cosas y desaparece antes de que llame a la seguridad privada del vecindario. Rowena agarró mi bolso de diseñador y lo lanzó sin miramientos hacia la puerta principal. Kai permaneció allí observando con una sonrisa satisfecha. «Lárgate, Lysandra. No me obligues a utilizar la fuerza otra vez. Esta casa es demasiado grande para ti de todos modos». Me puse de pie. Era considerablemente más alta que aquella insignificante amante. Alisé mi vestido sin mostrar la menor emoción. Recogí mi bolso y observé a los 3 idiotas delirantes. ¿Me están echando? Muy bien. Me iré. Pero déjenme advertirles una cosa. No se atrevan a romper ni a cambiar una sola pieza del mobiliario de mi casa. Porque volveré muy pronto. Y no quiero encontrar mis pertenencias contaminadas por basura. Ah, y Kai. Recuerda llevar ese documento al prestamista privado mañana a primera hora. No pierdas tu gran oportunidad. Deja de amenazarnos y vete. ¡Fuera!, gritó Arya. Sonreí con frialdad y salí por las enormes puertas de roble. El sol de la mañana iluminaba Bel Air. A mis espaldas, la puerta se cerró de golpe. Después llegaron las carcajadas de mi suegra y las adulaciones hacia la amante. Creían que habían ganado. Eran ridículamente estúpidos. Al día siguiente, cuando Kai presentara aquel documento ante la entidad financiera, estaría aceptando de forma legal y voluntaria más de $2 millones en deudas fraudulentas y responsabilidades derivadas de malversación. Subí a mi camioneta. Observé mi mansión por el espejo retrovisor antes de alejarme. Me dirigí directamente al despacho de abogados de Silas Sterling. Todo estaba listo. El equipo jurídico. Las denuncias penales. Las pruebas de violencia doméstica. Y la orden de desalojo. Les concedería 3 días para disfrutar de su fantasía de riqueza antes de destruir por completo su asqueroso mundo. La mañana del lunes, desde mi escritorio en la suite del hotel, observaba las imágenes de las cámaras ocultas. Vi a Kai ponerse su mejor traje gris. Rociarse con una costosa colonia. Guardar cuidadosamente el documento dentro de su maletín de cuero. Y dirigirse eufórico hacia un prestigioso banco privado de Century City.
Estaba absolutamente convencido de que estaba a punto de utilizar mi propiedad como garantía para obtener un enorme préstamo comercial. Menos de una hora después, mi teléfono comenzó a vibrar. Era Kai. Lo dejé sonar hasta que su desesperación alcanzó el límite. Entonces respondí en altavoz para que Silas pudiera escuchar. Lisandra. ¿Qué demonios fue lo que firmé? ¿Por qué el oficial de préstamos dice que esto no es un acuerdo de garantía? Dice que acabo de firmar voluntariamente una asunción personal de todas las deudas, obligaciones con prestamistas privados y responsabilidades legales de Aegis Development. Me engañaste. Solté una suave carcajada que resonó por toda la oficina. Eres director ejecutivo de una empresa constructora y firmas documentos sin leerlos. El documento es jurídicamente impecable. Establece claramente que el señor Kai Thorne asume de forma incondicional todas las deudas corporativas para salvar la empresa de su propia gestión desastrosa. Lo firmaste voluntariamente delante de toda tu familia. Voy a demandarte por fraude. Esa casa está a mi nombre como cabeza de familia. Demandarme es tu derecho. Si puedes permitirte un abogado. Y respecto a la casa. Aparecer en una declaración fiscal no te convierte en propietario. La escritura está exclusivamente a nombre de Lisandra Thorne bajo un acuerdo prenupcial de separación de bienes. ¿De verdad intentabas utilizar un documento de responsabilidad personal para obtener un préstamo utilizando una residencia de lujo como garantía? Deberías agradecerle al oficial bancario que no llamara a la policía por intento de fraude financiero. Escuché la respiración agitada de Kai. Pero el golpe final aún estaba por llegar. El sistema financiero de Aegis emitió una alerta. Todos los avisos de ejecución y cobro acababan de llegar a los acreedores. Mi equipo legal ya había enviado una copia del documento firmado por Kai a cada uno de ellos. Eso significaba que todos los prestamistas habían sido notificados oficialmente de que Kai era ahora el responsable directo de las deudas. Lisandra. Por el amor de Dios. Los prestamistas privados acaban de llamarme. Dicen que si no transfiero las garantías esta misma noche, embargarán todos mis bienes y enviarán agentes a mis obras. Los trabajadores sindicalizados están rodeando la sede corporativa. Descongela las cuentas. Expulsaré a Aria de la casa. Haré cualquier cosa que me pidas. Demasiado tarde. Yo soy una inversionista. No una organización benéfica. El expediente completo sobre tu esquema de malversación por más de $2 millones ya está en manos de la Unidad Federal de Delitos Financieros. Los acreedores irán a buscarte. Y la deuda lleva tu firma. Maldita seas. Maldita seas. La voz de Rowena irrumpió de repente. Era evidente que estaba escuchando la conversación. Si arruinas a mi hijo, juro que me quitaré la vida. Te prohíbo volver a poner un pie aquí. Y si envías matones, me acostaré delante de la puerta. Rowena, continúa con tus teatrillos baratos. Los cobradores no irán a mi mansión porque esta misma mañana un juez del Tribunal Superior emitió una orden de protección de bienes y una orden de alejamiento. Disfruten sus últimas horas siendo ricos. Colgué. Silas me observó con profundo respeto. Todo estaba preparado. El lazo se había cerrado por completo. La noche del martes, la lluvia finalmente desapareció de Los Ángeles. A través de las cámaras presencié una escena patética. A pesar de saber que estaban arruinados, organizaron una cena de lujo en mi sala. Vino importado. Langosta traída desde Men. Gastando hasta el último centavo disponible de sus tarjetas de crédito. Celebraban oficialmente la mudanza de Aria. Eran las 8 de la noche. 10 contratistas profesionales de seguridad privada vestidos de negro me esperaban en el vestíbulo junto a Silas. También había 2 agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles y 2 agentes del sheriff del condado. Todos preparados para ejecutar la orden judicial de desalojo por ocupación ilegal y violencia doméstica. Vestía un abrigo negro de lana perfectamente confeccionado. Mis labios estaban pintados de un rojo profundo y autoritario. Ya no era la esposa sufriente. Antes de partir, me conecté al sistema de intercomunicación inteligente de la mansión. Hablé a través de mi teléfono. Mi voz retumbó en toda la casa.
Las cámaras mostraron cómo todos daban un salto del susto. Buenas noches, Rowena, Kai, y huésped no invitada. ¿Qué tal está la langosta? Lysandra. ¿Qué clase de brujería es esta? ¿Dónde estás? Chilló mi suegra. Apaga eso, Lysandra. Vas a alterar a Arya. Está embarazada. Suplicó Kai. Mi voz atravesó el aire como una cuchilla de hielo. Ese hijo ilegítimo no significa absolutamente nada para mí. ¿De verdad creyeron que podían comer en mi mesa y respirar el aire de mi casa después de humillarme? Rowena. Tú dijiste que yo no tenía derecho a entrar. Esta noche voy a mostrarte quién tiene realmente las llaves. Esta casa es mía. Ven aquí si te atreves. Te romperé la cara. Gritó Rowena mirando hacia el techo. ¿Todavía tu hijo no te explicó que enfrenta cargos federales por malversación? ¿Y que esta casa siempre me perteneció legalmente? Disfruten ese último bocado. Porque a partir de mañana comerán comida de cafetería penitenciaria y dormirán en una habitación infestada de cucarachas. Llegamos. 3 camionetas negras frenaron frente a la propiedad de Bel Air. Utilizando mi teléfono, abrí los portones de hierro. Los agentes de seguridad empujaron las pesadas puertas de roble. Una ráfaga de aire frío invadió la sala. Entré acompañada por la policía, mi abogado y mi equipo de seguridad privada. Todos gritaron y se escondieron detrás de Kai. ¿Qué significa esto, Lysandra? ¿La policía? Mi esposa se ha vuelto loca. Échenlos de aquí. Intentó fanfarronear Kai. No respondí. Silas avanzó y mostró los documentos oficiales con los sellos judiciales. Oficiales. Aquí tienen la prueba de propiedad exclusiva del inmueble. Y, más importante aún, la orden de protección de emergencia por violencia doméstica contra Kai Thorne. Incluye una orden inmediata de abandono de la propiedad para él y cualquier ocupante relacionado. Solicito que procedan a retirarlos inmediatamente. Rowena se arrojó al suelo. Golpeaba el mármol con los puños mientras protagonizaba una pataleta ridícula. Es una estafadora. Es mi nuera. Quiere robarme. Rowena. Me acerqué lentamente. La ley no reconoce el título de suegra en una escritura privada. Permitirte vivir aquí fue un acto de generosidad. Y cuando me agrediste para instalar a una cualquiera en mi propia casa, esa generosidad terminó para siempre. Seguridad. Metan toda su ropa en bolsas negras de basura y déjenlas en la acera. Si se niegan a salir, sáquenlos por la fuerza. Los agentes obedecieron de inmediato. Kai intentó lanzar un golpe, pero fue reducido y esposado al instante. Te mataré, Lysandra. Señor Thorne. Silas intervino con firmeza. Mañana por la mañana el FBI ejecutará la orden de arresto por la malversación de más de $2 millones. Le aconsejo cooperar. De lo contrario, también enfrentará cargos por resistencia al arresto. Arya tropezó con sus tacones y cayó sobre el césped mientras era escoltada fuera de la propiedad. Los enormes portones de hierro se cerraron con un estruendo definitivo. Los 3 quedaron en la acera de Bel Air, rodeados por bolsas negras de basura. En medio de la fría noche de Los Ángeles. Tomé un sorbo de vino. La venganza jamás había tenido un sabor tan dulce. A la mañana siguiente, el informe del detective privado detalló la noche que habían pasado en un motel barato de Hollywood. Pero la humillación definitiva llegó al escuchar una grabación de audio. Arya abandonaba el barco que se hundía. ¿Dónde están los millones que decías tener, Kai? Gritaba dentro de aquella habitación miserable. Por tu culpa casi termino en la calle. Me voy. Yo solo quería tu dinero. Y ahora estás arruinado y camino a prisión. Estás embarazada de mi nieto. Lloriqueó Rowena. ¿Nieto? Arya soltó una carcajada cruel. Despierta, vieja. Kai dispara balas de fogueo. Es completamente estéril. Encontré sus antiguos informes médicos dentro del escritorio privado de Lysandra mientras recogía mis cosas de la casa. El idiota nunca se molestó en leer los resultados de sus propios análisis de hace 5 años. Ella los mantuvo ocultos todo este tiempo para proteger su frágil ego. Y, por casualidad,
Dejó la llave justo encima del escritorio para que yo la encontrara. Nos engañó a todos. Este bebé pertenece a un cliente rico que conocí cuando trabajaba en un club nocturno. Solo seguí el juego con Kai porque se comportaba como un millonario y gastaba dinero sin parar. El sonido de objetos rompiéndose. Los gritos desgarradores de madre e hijo. Todo aquello fue música para mis oídos. Yo siempre había sabido que Kai era estéril. Guardé ese secreto por amor durante 5 años. Y soporté en silencio todos los insultos y humillaciones de su madre. La justicia poética los destruyó por completo desde adentro hacia afuera. 18 meses después, en el Tribunal Federal del Distrito de Los Ángeles, Kai Thorne fue condenado a 18 años de prisión federal por malversación de fondos y fraude electrónico, además de ser obligado a pagar una enorme indemnización. Esa misma semana, el Tribunal Superior de Los Ángeles finalizó oficialmente nuestro divorcio, despojándolo para siempre de cualquier derecho sobre mi nombre y sobre mis bienes. Cuando los agentes le colocaron las esposas, cayó de rodillas llorando. Me suplicó misericordia. Mientras tanto, su madre se desmayó en la última fila de la sala. Yo salí del tribunal caminando con paso firme. Llevaba un impecable traje blanco a medida. El cálido sol de California iluminaba mi rostro. Por fin era libre. 3 años después, mi empresa se había convertido en una de las más poderosas del estado. Una fría noche de diciembre, viajaba en la parte trasera de mi Maybach mientras atravesábamos una zona cercana a Skid Row, en el centro de Los Ángeles. Al pasar bajo un puente, vi a un grupo de personas sin hogar reunidas alrededor de un barril encendido para calentarse. Entre ellas estaba Rowena, cubierta con harapos sucios, pidiendo monedas. Su hijo se pudría en una celda. Su amante había desaparecido sin dejar rastro. Y el resto de la familia la había abandonado por completo. El karma había ejecutado su sentencia hasta el final. No bajé la ventanilla. No sentí alegría. No sentí odio. Mi corazón estaba completamente en paz. Las mujeres nacimos para amar, proteger y construir. Pero ese amor solo tiene valor cuando existe respeto. Nunca permitas que alguien utilice tu sacrificio como un arma en tu contra. Una mujer financieramente independiente es una mujer difícil de destruir. El conocimiento, la preparación y una mente fría en los momentos decisivos son herramientas mucho más poderosas que la desesperación. Si alguien te traiciona o intenta aprovecharse de ti, no desperdicies tu energía en lágrimas interminables. Protege tus derechos. Defiéndete con inteligencia. Y deja que las consecuencias de sus propias decisiones hagan el resto.